En este video vemos a un hombre que está jugando con un lobo gris. Sabemos que los lobos son bestias feroces. ¿Pero por qué es tan gentil? Pues, es que hay una historia entre ellos, y con gusto te la contaré. Siempre pensamos que las bestias son indomables, no importa la amabilidad que los seres humanos irradien, eventualmente serán dominados por el instinto, y volverán a su salvajismo. Pero las cosas no siempre funcionan de igual forma. Sabemos que los lobos son en realidad salvajes, pero también sabemos que son leales. Mientras podamos dar a los animales amabilidad y sinceridad, ellos tienden a devolvernos con la misma ternura, al igual que un hombre y un lobo. En la imagen, Andrei es un entrenador común que vive en Rusia. Su vida es normal, descansa y sale a jugar. Es solo un hombre común en la ciudad. Un día, Andrei, haciendo su rutina cotidiana de caminar y trotar, todo marchaba excelente, sin complicaciones, todo va según lo planeado, pero de repente en la caminata, Andrei escuchó el sonido de un cachorro en la distancia. El sonido lo preocupó. Él, como es un amante de los animales, decidió dirigirse hacia el sonido, pues su meta era encontrar al cachorro, aunque claro está que desconocía de qué se trataba en realidad. Andrei lo encontró, realmente era un cachorro, lo encontró en una esquina. El cachorro se estremeció en los brazos de Andrei. Sus ojos son azules y morados. Rara vez visto, pero también muy hermoso. Andrei se lo llevó a su casa sin pensarlo. Una vez en su refugio, le puso de nombre Aquela. Afortunadamente el cachorro está en muy buenas condiciones, aunque hambriento y cansado, pero este animalito era fuerte y poco a poco recuperó la salud, se volvió muy activo, hace mucho ejercicio, come más que un cachorro promedio. Andrei está muy feliz por esto, sintió que sus esfuerzos no fueron en vano. Esta pequeña vida fue salvada por él, ahora va a crecer con ella a medida que pasa el tiempo. El cachorro creció, pero Andrei no ha podido identificar su especie, tampoco sus amigos cercanos, pues ellos están familiarizados con los perros, pero por ahora no pueden identificarlo. Pero para Andrei no es tan importante. Solo quiere que este cachorro crezca fuerte y sano, eso es suficiente para él. Pero el crecimiento del cachorro superó sus expectativas. Su tamaño pronto igualaba a la de un perro de tamaño mediano, y todavía está creciendo. Increíble. Andrei empezó a investigar más sobre la raza, y finalmente decidió buscar un experto en animales, pues es para identificar la verdadera especie del cachorro. Los expertos pueden confirmar con solo una mirada la raza. Al parecer no es un cachorro de perro, sino un gran lobo gris. Este es el canino más grande del mundo, así que un canino como este todavía estaba lejos del tamaño adulto. En los próximos días seguiría creciendo y creciendo. Después de escuchar la noticia, la familia de Andrei comenzó a oponerse a que siguiera teniendo un lobo. Pensaron que sería muy peligroso. Andrei pensó un tiempo, pero finalmente decidió continuar con el pequeño lobo, y no quería enviarlo al zoológico, porque el pequeño lobo ha estado viviendo con él por más de medio año. Hay un sentimiento inseparable entre ellos, y el pequeño lobo que crecen con humanos también se vuelven muy dóciles. No es diferente de los perros ordinarios criados en casas de otras personas. En comparación con los lobos salvajes, es muy diferente. Así que decidió criar al lobo y, no solo eso, siempre estará a su lado. Así es como se convirtieron en los mejores amigos. El pequeño lobo espera la llegada de Andrei todos los días, siempre cae sobre él cariñosamente y lamiendo apasionadamente su rostro, permanecerá a su alrededor con la esperanza de ser tocado, y cuando Andrei y los coyotes se cansaron de jugar, dormirán juntos en el patio soleado. El hombre y el lobo se aferran juntos como un grupo de amigos más cercanos. A partir de entonces, la historia de Andrei y el pequeño lobo se vuelve cada vez más famosa, y después de que él se hizo famoso por la supervivencia de los coyotes y otros lobos grises, estableció muchas bases de lobos en Rusia. La base adoptó muchos lobos acorralados. Tal vez esto es lo mejor que puede hacer por el pequeño lobo. Actualmente Andrei siempre está juntando fondos con la esperanza de construir un mejor entorno y recinto para su enorme cachorro. Esto lo hace a través de su canal en YouTube llamado Black Canadian Wolf, que cuenta con muchos suscriptores. Espero que te haya gustado la historia. Desde ya les mando un gran saludo. Misterios y leyendas MKTube.